Buenas tardes, doctor José María Daver. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Desde el Hospital Arturo Illia, del Departamento de La Paz, le agradecemos que pueda compartir con nosotros esta tarde, esta charla, para hablar algo tan importante como es el cáncer de próstata. Nosotros somos un departamento muy pequeño y muy alejado del centro de nuestro hospital referencial y cabecera. Por eso que un profesional, un especialista como usted de esta envergadura, nos preste un rato de su tiempo y que hablemos de temas tan importantes que muchos de los ciudadanos, muchos de los amigos y de la gente querida del departamento lo necesitan. Entonces, desde ya el agradecimiento por esta charla y este vivo que vamos a compartir con toda la ciudad paceña y los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y los que todavía no se conectan, los invitamos a conectarse, a compartirlo. La idea de esto es simplemente de que usted nos explique de qué se trata el cáncer de próstata, a quién afecta, cuáles son las causas, los síntomas, cuáles son estos tratamientos que actualmente contamos para llevar a cabo esta enfermedad. Y además, luego de que usted nos explique esto, vamos a hablar un foro para que las personas que nos están siguiendo y que hayan escuchado, les haya quedado alguna duda, o tengan algo que preguntarle, lo hagan y está la posibilidad de hablar con usted. Así que muchas gracias. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Qué nos tiene para decir? ¿Qué nos tiene para contar? Bueno, ¿se escucha bien, primero que nada? Sí, muy bien. Bueno, perfecto, no, por favor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento agasajado, realmente. Siempre uno intenta tratar de llevar a la gente a todos lados este tipo de temas que son tan sensibles y que muchas veces a muchos lugares no llegan, y con cada una de estas cosas que se hacen en este mes de noviembre azul y con bigotes, que de a poquito se va metiendo en la sociedad, estamos logrando que la gente empiece a tener alguna idea de cómo hay que cuidarse, de cuándo hay que cuidarse y todo lo demás. Y bueno, eso lo vamos a terminar de acentuar ahora con esta charla, que espero que les guste y que espero que llegue a toda la gente que esté interesada. Muy bien. Lo que sí les voy a pedir que cualquier cosa, si no se llega a escuchar o lo que sea, o si no se ve bien el video cuando yo comparta la pantalla, me avisen. Así vemos cómo lo mejoramos. Muy bien. Cuando quieran, si quieren empezamos ya directamente con la charla, si quieren hacer algún tipo de pregunta anteriormente o como quieren que hagamos. Perfecto, arrancamos entonces, ya comparto pantalla. Entonces, hablamos de los mitos. El primero era el doctor Tachute, que habíamos dicho, la respuesta es sí. Todos los pacientes tienen próstata. Los pacientes de sexo masculino, no importa, independientemente del género que tengan, tienen próstata, por lo tanto, deberían siempre consultar con el urólogo. ¿Por qué? Porque si se detectan a tiempo estos tipos de problemas, bueno, es mucho más fácil de tratar. La próstata es un órgano o una enfermedad, era la otra pregunta que hacíamos y que nos hacen a los pacientes alrededor de 20 gramos, y esto, siempre y cuando no tenga una patología asociada, que pueden ser patologías ya sea benignas o malignas. Está atravesada totalmente por la uretra. ¿Ustedes ven que avanza? Sí. Lo último que vemos es se describe como un cono. ¿De qué es? La próstata. Sí.
Bien, perfecto. Estamos por ahí más o menos. Con un vértice en el estrecho cercano al esfínter estriado, habíamos dicho, y una base amplia con contacto con la vejiga. Ahí debería mostrar el dibujito. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, lo que se ve en ese rosado pálido, que yo estoy con mi cursor encima, Bien. es la próstata. Esa zona es la próstata. Y se ve cómo está la vejiga y por encima del músculo estriado. ¿Qué es el músculo estriado? Es el músculo que hace que tengamos continencia, o sea, que la orina directamente no salga y se pierda, sino que se contenga y que orinemos cuando nosotros, no cuando la vejiga empieza a llenar. Esto, ahí va a aparecer otro dibujo, avísenme si se ve, que es visto de frente. La misma imagen, pero visto de frente. Y se ve cómo está totalmente rodeada la uretra. Bien. La próstata tiene tres zonas. Una zona más periférica que se llama específicamente zona central porque está entre la zona de transición y la que a nosotros más nos importa, porque en esta zona periférica. Entonces, si nosotros pensamos en un cáncer de próstata, tenemos que pensar en esta zona más alejada de la uretra y más periférica. Nosotros muchas veces si yo no tengo, perdón, si no tengo síntomas prostáticos, igual tengo un cáncer, puedo tener un cáncer de próstata. Bueno, entonces, si no tengo síntomas, no debería preocuparme. Bueno, esto es falso, sí, puedo tener síntomas y me tengo que preocupar igual, o puedo no tener síntomas e igual tener un cáncer de próstata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las patologías de la próstata pueden ser patologías benignas y patologías malignas. Las patologías benignas prostáticas son las más frecuentes, como habíamos dicho, la hiperplasia prostática benigna, que van a tener la gran mayoría de los pacientes de sexo masculino a partir de cierta edad. En general empieza a producirse a partir de los 40 años, pero en general un paciente de 65 años, la mayoría tienen una hiperplasia prostática benigna. Prostatodinia, que es un dolor crónico, la prostatitis, que son infecciones, inflamaciones, que pueden ser agudas, crónicas, y pueden ser por bacterias o por otras causas. Y dentro de las malignas, el cáncer de próstata. Así, esto es como se vería una hiperplasia prostática benigna, y estos son los síntomas. ¿Por qué se generan estos síntomas? En general, más frecuentes, que es que dijimos que la próstata rodeaba totalmente a la uretra, ahí la vemos chiquita, ¿sí? Entonces vemos como la flecha es más gruesa, por ende eso vendría siendo la orina, la micción, el chorro de orina es más fuerte, más potente, y cuando crece vemos cómo la flecha es cada vez menor, ¿sí? Y la micción va a ser cada vez más débil y es el principal síntoma de las enfermedades prostáticas. Síntomas y signos locales, bueno, habíamos dicho, el cáncer de próstata en el estadio inicial no tiene síntomas ni signos, o sea que es un cáncer que hasta que no, si lo tomamos cuando ya dio síntomas, probablemente estemos llegando tarde, y es lo que yo te comentaba que pasa con muchos pacientes allá en La Paz. Otras afecciones no cancerosas pueden producir síntomas similares a las del cáncer de próstata, además, lo cual nos confunde. Puede ser una patología benigna y que nosotros, el paciente, pueda creer que es un cáncer de próstata, o al revés, que tenga un cáncer y que diga no, es otra cosa. El cáncer de próstata puede tener distintos tipos de síntomas que se llaman irritativos y obstructivos. Los síntomas irritativos son, por ejemplo, la micción frecuente. ¿Por qué irritativos se llaman? Porque irritan a la vejiga, hacen que la vejiga se irrite y tenga a contraerse. Y los síntomas obstructivos, el más frecuente es el flujo miccional débil, que mostrábamos recién cómo era. Nicturia, que es que se levanta el paciente de noche. Hematuria, que es sangrado. Y hematospermia, que es
la sangre con semen, ¿sí? Sangre en el semen puede ser un signo del cáncer de próstata. Dolor, ardor al orinar, son menos frecuentes, son menos específicos, pero también son un signo. Y las molestias o el dolor al estar sentado. Un paciente que tiene molestias continuas al estar sentado puede tener una enfermedad prostática. También hay síntomas y signos un poco más avanzados que cuando nosotros nos llega un paciente de estas características ya prendemos una luz roja de alarma. ¿Por qué? Porque ya probablemente es un paciente que perdimos la oportunidad de curarlo en un cáncer como el de próstata, ¿sí? Si se diseminó, si ya está afuera de la próstata la enfermedad, el hombre va a tener otros síntomas como dolor de espalda, dolor en las caderas, en los muslos, en los hombros u otros huesos. ¿Por qué? Básicamente porque el cáncer de próstata en el sitio de mayor frecuencia de metástasis es el hueso, distintos huesos, pero los huesos son el sitio de metástasis por excelencia, luego de los ganglios linfáticos. Hinchación o acumulación de líquido en las piernas o los pies. Esto es similar a lo que ocurre con los huesos, pero en general lo que ocurre acá es que los ganglios se inflamaron, aumentaron de tamaño porque células del cáncer de próstata se fueron hacia los ganglios y eso está generando que obstruya el drenaje linfático y se hinchan y se acumula líquido en los pies o en las piernas. Pérdida de peso sin razón aparente, esto ya es un síntoma de altísimo riesgo. Fatiga, otro síntoma de altísimo riesgo, acá llegamos no tarde, sino tardísimo. Y el cambio de hábitos intestinales, bueno, hay una obstrucción del intestino por un cáncer de próstata, ni hablar del pronóstico de estos casos, ¿sí? Entonces, otro mito que tenemos que desarraigar. Si me operé de la próstata, ¿no me puede dar cáncer de próstata? ¿Y por qué este mito? Porque si uno habla con varones de cierta edad, vamos a ver que hay un montón de pacientes que se operaron de la próstata, pero no se operaron de cáncer de próstata, sino de una hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Y esto es falso. Un varón de, supongamos, 70 años, que se operó de una hiperplasia prostática benigna, puede tener cáncer de próstata porque nosotros lo único que sacamos en la hiperplasia prostática benigna es lo que obstruye el pasaje de la orina, la zona central que obstruye el pasaje de la orina porque cierra la uretra. Pero el resto de la próstata está presente, la cápsula y la zona periférica que hablábamos que es donde más asienta el cáncer, sigue estando, y por ende el riesgo de cáncer de un paciente operado del adenoma de la hiperplasia prostática benigna es exactamente el mismo que el de un paciente que no se operó de la hiperplasia. Esta foto, acá lo que les estoy presentando es al cáncer de próstata, ¿sí? Acá vemos perfectamente, esto es una resonancia magnética multiparamétrica de próstata, y vemos esa zona que se ve un poquito más oscura que el resto, y como al inyectar contraste en el paciente se tiñe. ¿Por qué? Porque es mucho más rico en vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, parece un flash, se tiñe de blanco, ahí está el cáncer de próstata. Si hablamos específicamente ya ahora sí del cáncer de próstata y dejamos la introducción, es el cáncer no cutáneo más frecuente en los varones. En necropsias, ¿qué es necropsia? Si yo tomo a todos los pacientes que se mueren en el año en Argentina y a todos les estudio la próstata, o sea, saco la próstata y la hago estudiar, lo que va a ocurrir es que un tercio de esos varones, los menores de 80 años, van a tener un cáncer de próstata en esa próstata. Y 2/3 de los mayores de 80 años también van a tener cáncer de próstata. Pero esto no quiere decir que todos esos pacientes se vayan a morir de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres de próstata no son clínicamente significativos. O sea, probablemente el varón se muera en algún momento con cáncer de próstata, pero de cualquier otra cosa, no de cáncer de próstata. De todos estos 2/3 de los pacientes de más de 80 años, solamente un 17% de los varones va a tener riesgo de tener un cáncer de próstata clínicamente evidente. O sea, un cáncer de próstata que a él le genere síntomas y pueda matarlo, ¿sí? Ahora, tener un cáncer de próstata, el riesgo es del 16%, sin embargo, la mortalidad, el riesgo de morirse de cáncer de próstata es menor del 5%. La mayoría de los cánceres de próstata se detectan cuando la enfermedad está limitada en la próstata, eso es lo ideal, entonces se puede tratar con una intención curativa. En Argentina,
los datos de la prevalencia y de la incidencia son bastante dispares. La OMS habla de 15,5 casos, esto no es real, o sea, hoy día ya esto está descartado, pero Globocam, los últimos estudios son de Globocam del 2012 y Globocam 2017, y hablan de alrededor de 45, poco menos de 45 casos cada 100.000 varones. Esto es un valor más real. En Argentina hay alrededor de entre 12 y 12.000 casos por año. Si uno lo multiplica 45 por la población masculina, va a dar alrededor de ese número. Ojo, porque este número es un poco mentiroso, 45 cada 100.000 varones, porque parece no tanto. Pero esto estamos incluyendo varones desde que nacen hasta el día que se mueren. Si nosotros ese número lo acotáramos a varones de 65 años, entre 60 y 80 años, que es cuando se producen los picos de cáncer de próstata, ese número de 45 es muchísimo, muchísimo mayor. ¿Por qué se parece bajo 45 cada 100.000 varones, cada 100.000 hombres? Bueno, porque los menores de 50 años tienen un riesgo muy bajo de tener cáncer. Este mapa muestra cuáles son los cánceres más frecuentes en el sexo masculino en el planeta entero. Y podemos ver cómo en toda América, excepto en algunos países de Centroamérica, el cáncer de próstata es el más frecuente de todos. Acá vamos a hablar de sexo, ¿sí? El cáncer de mama es por excelencia el cáncer más frecuente en el mundo. El de colon y recto le sigue y el de pulmón le sigue. Pero en líneas generales, el 10%, casi el 10% de los cánceres en Argentina son cáncer de próstata. Eso tomando ambos sexos. Pero si tomamos varones, más del 20% de los varones, de los cánceres en varones, son cáncer de próstata, ¿sí? O sea que es por mucho el cáncer más frecuente en varones. Acá vemos como el cáncer de mama es por lejos el cáncer más frecuente, casi 73 cada 100.000, y el de próstata es el segundo, con casi 45 cada 100.000. El mito, otro mito, ¿es una enfermedad de viejos el cáncer de próstata? Bueno, acá tengo que decir que sí, se podría decir que es una enfermedad de adultos mayores, pero, a ver, la edad, si bien la edad es el factor de riesgo más importante, el 80% se diagnostican después de los 65 años, pero hay una característica que es que, y que es importante tenerlo en cuenta, el 55, de los menores de 55 años, tienen hasta un 10% de los cánceres de próstata. O sea, el 10% de los cánceres de próstata están en menores de 55 años, con un agravante. En general, cuando se le descubre un cáncer de próstata a un menor de 55 años, tiene un peor pronóstico y son más agresivos. Entonces, hay que siempre tener en cuenta en todo paciente que tenga algún síntoma que puede tener un cáncer de próstata sin descartarlo por la edad. Hay otros factores de riesgo. Los antecedentes familiares son importantísimos, la raza, la dieta, esto también es importante tener en cuenta. Si ven, yo voy haciendo un degradé, esos tres son los más importantes, pero también enfermedades infecciosas, los factores genéticos, los factores ocupacionales, o sea, el trabajo, los sociales, la clase social y el estado civil. ¿Por qué? Bueno, el estado civil ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y la clase social no está totalmente comprobado, por eso lo pongo tan clarito, sino que lo que se cree es que hay un retraso hasta el acceso a la salud, digamos, y por eso es que tienen un mayor, en general, cáncer de próstata, mayor riesgo y de peor pronóstico. La estimulación hormonal, los pacientes que toman testosterona tienen un aumento del riesgo. Los factores de riesgo, dijimos que la raza y el origen étnico era un factor importante. En general, la raza negra presenta un mayor riesgo de cáncer de próstata que la raza blanca. Son más agresivos y aparecen en una edad más temprana. Esto en Argentina no es muy frecuente, pero bueno, por ejemplo, para países como Estados Unidos es sumamente importante tener este dato. Los motivos de esto son múltiples, desde factores genéticos hasta factores, como habíamos dicho antes, socioeconómicos, que tienen un acceso más tardío al sistema de salud. Los antecedentes familiares tendríamos que hablar de dos tipos de cáncer acá, de los cánceres de próstata familiares y de los cánceres de próstata hereditarios. El cáncer de próstata familiar es un cáncer que aparece, hasta el 20% de los cánceres de próstata son familiares y son un conjunto, son muchos genes distintos que codifican para que se genere el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata hereditario, si bien es poco frecuente, tiene lo que nosotros le decimos una alta penetrancia, es un solo gen. O sea, son dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, seguramente lo han escuchado nombrar porque también son cánceres, o sea, son genes que están asociados al cáncer de mama, ¿sí?
Y este tipo de pacientes se hereda en la familia de un padre a un hijo o de una madre a un hijo, y en los varones da cáncer de próstata y en las mujeres cáncer de mama. Otro mito, ¿la actividad sexual aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Este mito es falso y esto sí también está ampliamente estudiado. Acá vemos, bueno, el trabajo se llama frecuencia de la eyaculación y cáncer de próstata, riesgo de cáncer de próstata, y es un update de una década de seguimiento en varones que evidencia un rol benéfico de la eyaculación frecuente en la vida adulta contra el cáncer de próstata, y hasta nos pone un número. Tendría que ser 21 eyaculaciones por mes son protectoras para evitar el cáncer de próstata. Así que si hay varones viendo, ya saben, a hablar con las parejas. Otro mito, el cáncer de próstata es incurable. Esto es falso. Hoy día prácticamente no existe el cáncer incurable. Estos números son también de la encuesta Globocam de la que yo hablaba, que es de lo más importante a nivel mundial. Como verán, la mayoría de los países no tenemos datos, pero fíjense que los países que están en azul tienen más del 55% de curación de cáncer. No estoy hablando de cáncer de próstata. O sea, hoy día hay países como alguna parte de Europa, la franja central de Europa, y los países de Norteamérica, excepto México, que tienen una curación mayor del 55% de cáncer. O sea, los pacientes que tienen cáncer se curan en más del 55%. Argentina está en un buen estado, con un 45 al 50% de los pacientes que se diagnostican con cáncer son curables, o sea, se curan. Eso es importante tener en cuenta. Hoy día ya casi no quedan cánceres curables si se detecta a tiempo. El cáncer de próstata, como habíamos dicho, tiene una alta incidencia, o sea, aparece mucho, pero la mortalidad es baja. Sí, hay muchos hombres que lo tienen, pero pocos se mueren de eso. Esto ya lo había dicho yo antes, el riesgo de padecerlo es alto, 17%, pero la mortalidad es menor del 5%. La supervivencia específica, o sea, los pacientes que tienen un cáncer que está detectado con el tumor localizado en la próstata, a los 5 años están todos vivos. Y a los 10 años el 98% está vivo, y muy probablemente ese 2% sea porque era un cáncer sumamente agresivo, que no es lo más frecuente. En cambio, si la supervivencia, o sea, si el tumor es detectado ya fuera de la próstata, la supervivencia cae al 32% a 5 años. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En 5 años era un 100% si está en la próstata y un 32% si ya se salió, se escapó una celulita de la próstata. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo. ¿Y cómo lo detecto? Otro mito. Doctor, yo me hice la ecografía, me dio bien, y el médico me dijo que estaba todo bien, que no tenía nada. Esto es falso, totalmente falso. La ecografía a nosotros no nos sirve para decir si hay o no hay un cáncer de próstata, sino que nos sirve para decir si la próstata está aumentada de tamaño. Pero la mayoría de las próstatas que están aumentadas de tamaño no son por cáncer de próstata. De hecho, los cánceres de próstata muchas veces asientan en próstatas más bien chicas. Entonces, ¿cómo detectar a ese paciente, dentro de todos los hombres, que sí va a tener un cáncer de próstata evidente? Bueno, con screening. Ya vamos a charlar de por qué pongo el screening entre signos de pregunta. ¿Pero qué es el screening? Bueno, ¿cómo se hace el screening de la próstata? Con el análisis del PSA, el antígeno prostático específico, que es un análisis de sangre, con el tacto rectal, algo tan simple como eso, y la biopsia de prostática por punción en el caso de que tenga una indicación. Ya vamos a hablar también de las indicaciones. Otro mito, el tacto rectal, todos los hombres lo dicen esto, es una constante. El tacto rectal ya no se hace, ya nadie se hace el tacto rectal. El análisis ya sustituyó al tacto rectal. Esto también es absolutamente falso. Que el análisis sea bueno y que nos sirva no quiere decir que no se haga el tacto rectal. El tacto rectal se tiene que seguir haciendo. ¿Qué es lo que es el tacto rectal? El examen dígito rectal, o sea, básicamente tocar la próstata a través del ano. No es doloroso, es mentira que es doloroso, es barato porque uno que necesita un par de guantes y un poco de vaselina, solamente. Es insustituible. Que un paciente tenga un PSA bajo no quiere decir que no haya que hacerle un tacto rectal, porque hay cánceres que aparecen con PSA bajo y tienen un tacto rectal positivo y por ende tienen un cáncer probablemente. A todos los mayores de 50 años debería realizársele por primera vez un tacto rectal, o a los mayores de 40 años con factores de riesgo,
por ejemplo, pacientes que hayan tenido un familiar con cáncer de próstata, o a todos los pacientes con síntomas urinarios. Incluso pacientes más jóvenes que tengan síntomas urinarios se les debe realizar un tacto rectal. Después habíamos hablado del PSA, los biomarcadores, el PSA. ¿Qué es el PSA? Bueno, básicamente ya lo vamos a charlar, pero es un biomarcador que nosotros utilizamos. ¿Qué son los biomarcadores? Una molécula biológica que está presente en la sangre y que tiene tejidos, o en los tejidos, y que representa, o sea, patologías que pueden ser enfermedades o que puede ser algo normal de un órgano. Las características tienen que ser rápidos para hacerse, constantes, baratos, porque si no, no me sirven la relación precio-beneficio, costo-beneficio, cuantificables de forma accesible, o sea, que no tenga que operar al paciente para hacerle el biomarcador, sino que lo pueda sacar de la sangre, o de la saliva, o de alguna secreción. Y es importante que debe estar alterado en relación con la enfermedad, y sus niveles no tienen que estar superponibles con un paciente sano, cosa de que yo diga, este sí está enfermo y este no está enfermo. Eso es muy importante remarcarlo, porque ya vamos a ver que esto un poco en el PSA se nos pone un gris ahí, porque hay pacientes que están sanos y que tienen un PSA elevado, y hay pacientes que pueden tener un cáncer de próstata y que tienen un PSA bajo. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a un biomarcador para que sea ideal? Que mejore el diagnóstico, o sea, que diagnostique más pacientes porque le haga este estudio, que mejore el estadiaje, o sea, que yo al cáncer lo detecte más a tiempo por hacer el estudio, y que monitorice la respuesta al tratamiento. O sea, que si yo trato al paciente y no me aparece más ese marcador, en este caso el PSA, significa que el paciente está curado. Que mejore el pronóstico de la enfermedad, o sea, ¿qué estamos diciendo? Que si yo empiezo a hacerle esto a un paciente y detecto que hay un cáncer, como lo voy a estar tratando a tiempo, este paciente no se va a morir, debería mejorar el pronóstico. Que seleccione paciente para diferentes opciones terapéuticas y que sea validado en los ensayos clínicos. Nosotros vamos a ver que el PSA, estos tres los cumple, este más o menos, ya vamos a hablar un poquito más profundo de eso, pero no me mejora del todo el pronóstico, y estos dos no los cumple para nada, no me sirve para seleccionar a un paciente para hacer una cosa u otra, y tampoco está validado por los ensayos clínicos. El PSA es una proteína, es específico de órgano y no de enfermedad, por eso es importante lo que yo les decía, algo que no se tenía que superponer en el caso de patología y en el caso de una próstata sana. ¿Qué pasa? Que el PSA indica que hay una próstata, no me indica que hay una enfermedad, ¿sí? Entonces puede estar aumentada por el cáncer de próstata, o puede estar aumentada por una prostatitis, por ejemplo, o puede estar aumentada porque la próstata está aumentada de tamaño. El PSA circula en el suelo en concentraciones muy bajas, está en concentraciones altísimas, casi 1.000.000 de veces superiores a los del suero en el semen, por ejemplo, si uno midiera el PSA en el semen. La vida media es corta, 2 a 3 días, y las concentraciones varían por un montón de razones. Entre ellas, la edad, aumenta con la edad del PSA, la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y el cáncer de próstata, que es lo que nos interesa en este caso. La instrumentación uretral, cuando se colocan sondas vesicales porque el paciente no puede orinar, los tactos rectales, eso retorna a la normalidad. La biopsia de próstata también lo aumenta, pero retorna a la normalidad un poco más lento, en 3 meses. La eyaculación, y esto es importante en varones mayores de 50 años fundamentalmente, y algunas drogas que usamos los urólogos, no vamos a entrar en esa cuestión. El diagnóstico, entonces. A ver, el PSA, ¿por qué hoy, todavía al día de hoy, se discute cuánta utilidad tiene, qué es lo que, si sirve o no sirve? Porque en un principio se utilizaba solamente para el seguimiento del paciente. O sea, yo tenía un paciente con cáncer de próstata, lo operaba y después le empezaba a hacer PSA para ver si el paciente estaba respondiendo bien a la cirugía o no. Después, en el año 94, la FDA, que es como si fuera el ANMAT argentino, autorizó su uso para el screening poblacional. O sea, para que se le haga a todos los varones, aunque no lo tuvieran el cáncer, sino para diagnóstico. Es útil para predecir un cáncer de próstata, pero tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, y eso es importante reconocer. Se tomó el rango de 0 a 4 para definir concentraciones normales, pero no hay un valor que diga, bueno, con este valor específico tenemos una buena sensibilidad y una buena especificidad. ¿Qué es sensibilidad? Que vamos a detectar la mayoría. ¿Y qué es especificidad? Que todo lo que detectemos va a ser cáncer de próstata y no otra patología que aumentó el PSA. Entonces,
Valores normales de 0 a 4 nanogramos, el riesgo global de un cáncer de próstata es muy bajo, del 2%, por ende no se realiza biopsia. Cuando el PSA me da entre 4 y 10, el riesgo de cáncer de próstata ya llega al 25%, el 26% en realidad. Acá se fue el 25%, pero en realidad en promedio sería el 26%. Y la biopsia iría según el criterio y según otros derivados del PSA, en los cuales no vamos a entrar, pero el libre sobre total, el density, el velocity, hay distintas cosas que se hacen que son cuentas que tenemos los urólogos. Y cuando ya es mayor a 10, el riesgo de cáncer de próstata aumenta mucho y puede ir del 60 al 80% y siempre se debe realizar una biopsia. Controversia. ¿Por qué hablamos de controversia? Bueno, el gran error de la próstata. Acá vamos a ver que son todas, el New York Times, ni más ni menos, hablaba de lo caro que le estaba saliendo a la salud pública y el desastre que estaba generando en cuanto a dinero en la salud pública, el PSA. Acá un panel de Estados Unidos de expertos decía no al screening para varones sanos de la próstata. ¿Y por qué hablaba de esto? Bueno, porque decía que los test de PSA en sangre no estaban mejorando, no estaban salvando vidas y estaban llevando a gastos sumamente innecesarios. Otras controversias, esto es directamente de la European Urology, que es la revista de mayor impacto en urología a nivel mundial, habla del el PSA está muerto, larga vida el PSA, o sea, ya lo están descartando como método diagnóstico. La Sociedad Argentina de Urología, bueno, esto es más localizado, habla de que si bien hay que cuidarse, o sea, no hay que pedirle PSA a todos los pacientes, y yo por eso hablaba de screening, que ya no se está diciendo screening, sino tamizaje, no se le puede pedir a todos los pacientes. Pero sirve el PSA, claro, sí sirve el PSA. Lo que pasa es que tenemos varios trabajos, PLCO, Nordcomping, Quebec y el ERS, que son los trabajos más importantes a nivel mundial, ¿sí? Nosotros vamos a ver que de todos estos trabajos juntaron algo como 300.000 varones que se seguían con PSA y se veía cuántos tenían cáncer de próstata y si tenían algún beneficio por haberse hecho los estudios de PSA. Tanto en el ERS como en el estudio de Quebec, arrojó una ventaja en donde se reduce la mortalidad en el 21% en el ERS y el 62% en el estudio de Quebec cuando se realiza screening. Pero los otros tres dijeron que no había beneficio. Entonces, ¿qué hago? ¿Pido el PSA? ¿No pido el PSA? Lo ideal es no pedirle el PSA a todos los pacientes y lo ideal sería que no lo pida cualquier médico, digamos, o el médico de cabecera, sino que directamente se haga al paciente mayor de 50 años una derivación al urólogo y se le expliquen los riesgos y los beneficios de pedir un PSA. ¿Sí? Entonces, lo importante es la consulta con el urólogo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y por qué si por ahí leemos esto en frío, hablamos de, el ERS, que es el estudio más importante, dijo que reduce la mortalidad en un 21%. O sea, si a mí me dicen, pero esta práctica te va a reducir tu riesgo de morirte en un 21% por esta enfermedad, yo digo, sí, obviamente. Pero ¿qué es ese 21%? Si vamos a números más finos y al estudio más detallado del trabajo, bueno, de 100 pacientes con cáncer de próstata, a los que se les realizaron screening se murieron 4. Y de 100 pacientes con cáncer de próstata a los que no se les realizaron screening, se murieron 5. O sea, eso es que a los que se les realizó screening versus los que no, se murió un paciente menos cada 100 casos. ¿Sí? Entonces ese 21%, que parece un montón, es muy poquitito. Ahí entra la parte de salud pública, relación costo-beneficio de realizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que participar con los pacientes en la toma de esta decisión de realizar o no el screening, que ya no se habla de screening, sino del tamizaje selectivo por paciente. Hay que comenzar entre los 40 y 45 años en paciente de alto riesgo y a los 50 años en el resto de la población general de varones. ¿Y qué hago? Con la frecuencia del tamizaje tiene que empezar a individualizarse según el paciente. ¿Para qué? Para no hacer el PSA tan seguido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un PSA alto, por ejemplo, y tengo que hacer una biopsia, también tiene sus complicaciones, tiene sangrado, tiene inflamaciones, tiene infecciones, y hay un porcentaje muy bajo, que puede ser del 0,05, que tiene hasta mortalidad, ¿sí? Entonces, no es gratis. En líneas generales, el paciente que tiene un PSA de más de 3,
se le hace un control anual. El paciente que tiene un PSA menor de 1 se le hace cada 4 años y cuando va entre 1 y 3 se hace cada 2 años el control del PSA. Cuando no hago más este control, en los pacientes mayores de 65 años con PSA menor a 1. ¿Por qué? Y porque si un paciente tiene un PSA menor a 1, a los 65 años, el riesgo de tener cáncer de próstata a los 10 años es casi nulo, o sea, prácticamente nulo. Y a los 10 años este hombre va a tener 75 años. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, A te los 10 escucho. años, perfecto. A los 10 años este paciente va a tener 75 años y vamos al último de todos. Cuando la expectativa de vida es menor de 10 años, en Argentina no todos los varones viven hasta los 85 años, ojalá todos vivieran, pero la realidad es que la expectativa de vida es menor a eso. Si la expectativa de vida es menos de 10 años, no se realiza más el PSA. ¿Por qué? Porque es un cáncer que no es tan agresivo como otros, por ende, si uno lo diagnostica, por ejemplo, en un varón, como vemos en el caso 2, de 75 años, lo más probable es que este paciente se muera de alguna otra cosa, por ejemplo, un infarto, hablemos de la mayor causa de muerte en hombres en Argentina, y no del cáncer de próstata que sí tendría, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con a quién hacérselo, a quién no hacérselo, cada cuánto y cuánto parar de hacerlo. PSA elevado o tacto rectal sospechoso. Supongamos que esas dos cosas, o el PSA o el tacto rectal, me hicieron sospechar de que el paciente tiene cáncer de próstata. Bueno, entonces en esos casos sí vamos a una biopsia prostática, que es la que va a terminar de diagnosticarnos el cáncer de próstata. El papel principal de la ecografía transrectal hoy día es asegurar una biopsia prostática precisa, ¿sí? Ojo, esto si hay médicos, es importante aclararlo, ojo porque ya no se pide más la ecografía transrectal para evaluar la próstata, ¿sí? Se ha descubierto que no tiene mucho sentido hacer una ecografía transrectal pudiendo hacer la ecografía transabdominal, que es mucho menos molesta, mucho menos peligrosa y tiene los mismos resultados. Solamente hacer la ecografía transrectal para pedir biopsia y eso en general la pide el urólogo. O sea, un poco descartar de plano la ecografía transrectal para evaluar la próstata. Y la biopsia que se hace es una biopsia por sextantes, no importa, no quiero entrar mucho en detalle acá, pero se sabe que se toman de los 2 lóbulos que tiene la próstata, se toman 6 cilindros y se mandan a estudiar al laboratorio. El procedimiento es un procedimiento simple, en general se puede hacer con anestesia general, pero en general se hace con anestesia local. Y el procedimiento es a través del canal, digamos, transrectal. Uno punza, atraviesa el recto y llega a la próstata como se ve en el dibujo. Eso es el transductor ecográfico y desde el transductor se pone una vaina en donde entra una aguja que toma distintas biopsias cilíndricas de la próstata. Ahí lo vemos un poquito mejor, la aguja de biopsia, vemos cómo está el transductor y la aguja de biopsia que entra hasta la próstata y corta un pedazo de próstata para sacarlo y mandarlo a analizar. Si vamos un poco a la estadificación, bueno, una vez, supongamos que el paciente me vino con un PSA alterado de 6, un tacto rectal sospechoso. Le hice una biopsia y me dijo que tiene un cáncer de próstata. ¿Cómo sigo? Antes de plantearle un tratamiento, yo lo que tengo que hacer con este paciente es estadificarlo y asegurarme de que no se ha ido el cáncer y que lo tiene por todos lados, ¿sí? Porque no es lo mismo el tratamiento de uno que del otro. La determinación del estadio en el que está ese cáncer es fundamental para decidir ese tratamiento. ¿Y cómo se hace? Con una gamografía ósea corporal total. Básicamente, no entra mucho en detalle, pero eso es un trazador radiactivo que lo que hace es acumularse en las zonas donde hay metástasis. Después se saca como si fuera una radiografía de cuerpo entero y donde se pinta brillante la radiografía es porque hay una metástasis. Puede ser una fractura también, por ejemplo, antigua. Por eso no tiene una sensibilidad del 100%, pero es importante hacerlo. Ahí vemos un paciente con múltiples metástasis. Fíjense, nosotros siempre decimos que parece un pinito de Navidad. Vean el tronco, las ramitas y fíjense cómo se ven distintas zonas en donde se ven pelotitas que son metástasis. Y esto, gracias a Dios, ya casi no se ve en urología, no se ven este tipo de pacientes tan retardados. La tomografía axial computada, o TAC, la resonancia magnética, como veíamos cuando yo presenté el cáncer de próstata, que les mostraba cómo se teñía con el contraste, multiparamétrica, es también para el diagnóstico. Y la exploración por tomografía por emisión de positrones, que esto es lo último,
por suerte acá en Mendoza tenemos referentes a nivel sudamericano en esto, que es la FUESMED, la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, tiene el único PET resonador de Argentina y creo que es uno de los dos que hay en Sudamérica. Entonces tenemos acceso a todas estas cosas que parecen de otro planeta. Bueno, antes de hablar gracias por su atención, hago un pequeño resumen, porque si me voy a hablar de tratamiento, bueno, es lo que más nos gusta a nosotros y puedo estar 2 días, pero básicamente si está localizado el tumor, nosotros podemos plantear un tratamiento curativo, ¿sí? Siempre y cuando esté en la próstata, en los tejidos periféricos de la próstata o incluso en algún ganglio pelviano, uno puede plantear la radioterapia o la cirugía radical, que es la prostatectomía radical, para curar al paciente, con la intención de curar al paciente, ¿sí? Se sacan todos los ganglios pelvianos, siempre. No se hace extensión de los ganglios, pero se sacan todos los ganglios de la pelvis. ¿Para qué? Para que si se escapó alguna celulita y está en esos ganglios, estamos sacando la totalidad del tumor y el paciente se cura de igual manera, aunque se haya escapado alguna celulita de la próstata. La otra opción es la radioterapia también. Mendoza tiene centros de referencia a nivel nacional en radioterapia, también el FUESMED, por ejemplo. Se ha tildado la pantalla. ¿Hola? En la estadificación. Se tildó la pantalla en la Bien. estadificación. Sí. No sé si siguió con algún... No, está bien. Yo por eso no quería, te decía que no quería seguir con la presentación acá, porque si no puedo estar 2 días hablando, digamos. Ah, Pero básicamente curativos, radioterapia o cirugía radical. Y en el caso de que en esta estadificación yo ya no lo encuentre solo en la próstata, sino que encuentre metástasis en los huesos, metástasis en el pulmón, bueno, ya no hay una posibilidad de tratamiento curativa, pero sí tenemos un tratamiento que en general los pacientes tienen un buen pasar y tienen una buena duración, digamos, entre comillas, una buena sobrevida, como le decimos nosotros. Pueden vivir hasta 5 años, como habíamos dicho, el 32%, que es con el bloqueo hormonal. Lo que hacemos es poner una droga en el paciente que hace que la testosterona baje a niveles de castración. O sea, es como si le hiciéramos una orquiectomía, o sea, como si le cortáramos los testículos al paciente. No hay más testosterona prácticamente en el paciente, y de esa manera el cáncer de próstata, al alimentarse de testosterona, durante un tiempo se frena. Después, el cáncer es un organismo vivo y va a buscar la manera de dejar de alimentarse de testosterona y empezar a alimentarse de otra cosa, o de generar sus propias testosteronas, y vuelve a avanzar, y ya ahí el paciente no tenemos muchas más chances de hacer cosas. Pero sí sabemos que un paciente, aunque tenga metástasis y aunque el paciente esté avanzado, tenemos la posibilidad de tratarlo por un largo tiempo y de que tenga una sobrevida relativamente buena para un cáncer. Y ahora sí, gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Mira qué bueno. Tenemos acá unas preguntas. Bien, perfecto. Que nos han compartido. Ahí. Dice, doctor, pregunta, ¿el personal del transporte es más propenso a esta enfermedad? Bueno, mira, hay estudios, yo por eso hablaba del tema de los trabajos. Hay estudios que hablan de, no se sabe bien del todo por qué, se cree que por el largo tiempo de estar en posición sentada, los viajes y todas estas cosas, sobre todo el transporte de larga distancia, hay estudios que dicen que sí, que hay un mayor riesgo en el paciente que pertenece al personal de transporte que en otras actividades. Pero sí, en principio la respuesta es sí. Tienen una leve mayor propensión a tener cáncer de próstata. Bien, acá tengo otra pregunta. Dice, doctor, desgraciadamente el cáncer de próstata es un enemigo silencioso que se me presentó sin síntomas y cuando me di cuenta ya estaba en una etapa muy avanzada. ¿Qué le diríamos a este paciente que afirma que fue silenciosa la enfermedad?
Sí, sí, es que es verdad. O sea, hay muchos pacientes que te van a decir que no tuvieron ningún síntoma. Yo viste que te decía que muchas veces el cáncer de próstata aparece en pacientes. Voy a sacar el share, así. ¿Sí? Muchas veces el cáncer de próstata aparece en pacientes sin dar síntomas y por ahí lo primero que aparece es que se le realizó un PSA por alguna razón, porque fue un control, por lo que sea, y el PSA estaba elevado. Habría que ver las condiciones en las que está el paciente, ¿sí? Los pacientes con cáncer de próstata, habría que ver dónde están las metástasis, en qué posición, si son en los órganos o en los huesos, pero si son, por ejemplo, metástasis ganglionares a nivel pelviano, la realidad es que incluso se puede llegar a hacer hasta una cirugía o una radioterapia con intención curativa. Si ya están los huesos, incluso, hoy día se habla de los cánceres de próstata oligometastásicos. ¿Qué significa? Que tienen poco volumen de metástasis, ¿sí? Entonces se hace un tratamiento, si bien no curativo, se hace un tratamiento con unas muy buenas tasas de supervivencia. Y ahí entramos un poco todo, incluso se puede hacer la cirugía, se puede hacer una radioterapia de la próstata y los ganglios pelvianos, pero se le puede sumar incluso radioterapia en las zonas metastásicas. Cada vez los pacientes tienen más recursos. Si nada de esto se pudiera hacer, se hace el bloqueo hormonal. El bloqueo androgénico es lo que les explicaba de bajar la testosterona a niveles casi de castración, ¿sí? O sea, o a niveles de castración debería ser, y eso ver durante cuánto tiempo el paciente es sensible, o ese tumor de ese paciente es sensible a la castración con la droga. Si hay pacientes que están 5, 6, 7 años con cáncer de próstata, con una castración química y que el cáncer no avanza, ¿sí? Hay casos que hablan hasta de 10 años, ¿sí? Y hoy día aparecen cada vez más moléculas en salutamida, viraterona, que son bloqueos hormonales de segunda línea, que nosotros le llamamos, y además también está el docetaxel, que es una quimioterapia, pero estos bloqueos hormonales de segunda línea le dan al paciente más sobrevida. Hoy día realmente es impresionante. El cáncer de próstata y el cáncer de mama son los dos cánceres que más avanzan a nivel mundial en conocimiento. Entonces, hoy día hablar con un paciente, si nosotros agarráramos, no sé, habláramos con un paciente que fue tratado hace 10 años de un cáncer de próstata y hoy con uno que es tratado hoy día, los tratamientos son totalmente diferentes. O sea, hace 10 años, 15 años, 20 años, los tratamientos eran unos y hoy día son totalmente distintos. Se empieza igual en general, pero como hay tantas moléculas y tanta disponibilidad para hacerlo, la verdad es que tenemos muchas cosas para ir avanzando y alargar la vida de los pacientes, ¿sí? Y además se brinda calidad de vida. Acá tengo una pregunta, pero no de un paciente o alguien que haya tenido, sino de un familiar. ¿Sí? En este caso del acompañamiento, dice, ¿cómo puedo acompañar a mi papá si es necesario una consulta psiquiátrica? Porque está muy deprimido, abrumado y a veces muy afligido por esta situación. Bueno, ¿Qué le sí, pasa al sí. hombre cuando lo diagnostican y busca el apoyo en la familia, se mete muy adentro, es el profesional de salud que lo hace, la familia? ¿Cómo sería Bueno, esa parte? a ver, el cáncer de próstata es un cáncer que es bastante complejo porque no afecta a todos los cánceres, son complejos, ¿no? Pero el cáncer de próstata no afecta solamente, digamos, la parte del órgano, sino que afecta mucho la parte emocional, porque en el caso, por ejemplo, de los pacientes que son avanzados y se hace este bloqueo hormonal, al no tener testosterona, que es la hormona masculina, se genera varias cosas negativas. Primero, por ejemplo, una desmineralización ósea que aumenta hasta 4 veces el riesgo de fractura en estos pacientes, pero además tiene un impacto psicológico importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre empieza a perder el deseo sexual, el hombre obviamente pierde la capacidad de erección, ¿sí? Entonces, tiene un impacto psicológico muy alto el cáncer de próstata. Nosotros siempre aconsejamos que sí, que se haga una consulta
primero, un seguimiento oncológico. El oncólogo tiene que evaluar a estos pacientes, no lo sigue solamente el urólogo. Hoy día se hace un tratamiento con múltiples especialidades, ¿sí? Y que se haga una consulta psicológica, ¿sí? Psicólogo, psiquiatra, eso se evaluarán. Si lo ve un psicólogo va a ver si necesita medicación y lo derivará al psiquiatra. Si lo ve el psiquiatra va a ver si necesita terapia y lo derivará al psicólogo. Pero siempre es importante que se haga esa consulta. Y acá me preguntan, ¿cuáles son los gastos aproximados de un tratamiento si no tengo obra social? No hay ninguno, en realidad, porque lo cubre el Estado esto. O sea, a ver, todos los gastos oncológicos de todos los, no de todos, pero de la mayoría de los medicamentos oncológicos son cubiertos por el Estado Nacional a través de un presupuesto para salud que es impresionante, al cual todos tienen o todos deberían tener acceso. O sea, todo el que consulta en un hospital público tiene que tener acceso a ese tratamiento oncológico, porque en definitiva no es gratis, sino que sale de los impuestos que esa persona pagó toda su vida y de lo que pagó para su jubilación, digamos. Pero los gastos, a ver, hablar de estos gastos no son, o sea, no son accesibles para ninguno de los que estamos en esta charla, probablemente. No sé, salvo que haya algún millonario acá que levante la mano, son realmente impresionantes los gastos. Como básico, por ejemplo, la inyección de bloqueo hormonal, que en general se coloca cada 3 meses, sale alrededor de 120, 140, 150 mil pesos. Y a medida si pasamos a drogas más complejas, lo que tú te decías, los bloqueos de segunda generación, una ensalutamida puede estar alrededor de 500 mil pesos, quizás a la venta, o sea, si se vende al público un poco menos, pero son gastos, son números monstruosos, ¿sí? Y esto estamos hablando solamente de un tratamiento, ¿ah? Si vamos por todo lo que debería tomar un paciente, por ejemplo, que está con un bloqueo hormonal, debería tomar calcio, debería tomar vitamina D, probablemente tenga que tomar algunos antidepresivos, probablemente tenga que tomar algunos estabilizadores del ánimo, un montón de cosas que son números impresionantes. Bueno, sé que tu tiempo nos estás arreglando mucho tiempo. No, Sé no hay que tenés... problema, si hay alguna pregunta más no hay drama. Acá me escriben, dice, ¿cómo sabes si el cáncer ha regresado? Eso es que buena pregunta. A ver, yo cuando hablaba del PSA y les decía que el PSA en un principio empezó para el control del cáncer, justamente el PSA es lo que me va a decir si el cáncer regresó. Si yo a un paciente le hago supongamos, no sé, digo, una cirugía para sacar el cáncer, una prostatectomía radical, y lo controlo con PSA, y los PSA me dan menos, lo normal es de 1, o sea, hasta 4 es normal, digamos. Pero si los PSA me dan menos de 0,2, yo puedo considerar que ese paciente está curado temporalmente, salvo que vuelva a empezar a subir. Entonces, la respuesta es, ¿cómo controlo si volvió el cáncer? Con el PSA. Para eso sí es ideal. ¿Ah? Si el PSA sube, bueno, el cáncer ha vuelto. Acá me ponen, del tratamiento. ¿Efectos secundarios ocurren? ¿Son tratables los efectos secundarios? ¿Cuáles serían? Sí, todos los tratamientos tienen efectos secundarios. En general, la cirugía, que es la prostatectomía, los dos problemas o las dos complicaciones más groseras, más severas que tiene, son la incontinencia de orina en algunos varones, no es lo más frecuente, pero hasta un 20% pueden quedar con algún grado de incontinencia después de la cirugía, y la disfunción eréctil, que es bastante más, ¿sí? Alrededor de un 40 o 50% puede llegar a quedar con algún grado de disfunción eréctil. En cuanto a un poco del bloqueo hormonal, ya hablamos, ¿sí? La falta de apetito sexual, la desmineralización ósea y el aumento del riesgo de fractura, la depresión, la pérdida de masa muscular, el aumento de peso, porque al disminuir la masa magra, aumenta la masa grasa, la pérdida de fuerza, etc. Y sí, hay maneras de tratarlo. Nunca quizás sea como antes, digamos, pero sí se pueden tratar, todas se pueden tratar. Bien. Y acá
han aparecido las admiradoras. Dice, ¿cómo puedo comunicarme con usted, doctor? Bueno, mirá, tengo consultorio en el Hospital Perrupato, estamos todas las mañanas, los pacientes sin obra social, nosotros los vemos en el Hospital Perrupato, hay consultorio. Depende del día, hay distintos urólogos, ¿no? Pero depende del día, hay todos los días, de lunes a sábados en la mañana, hay consultorio. Y yo estoy también en la zona este, en la clínica Ateneo, en el consultorio todos los días miércoles. Y si no, bueno, en Mendoza en varios lugares. La verdad que estamos como en un montón de lugares, como todos los médicos trabajamos. ¿Usted tiene una clínica privada también acá en Mendoza? En Mendoza, sí, el Instituto Diagnóstico Urológico, ese es en la calle San Lorenzo 524 de Ciudad. También ahí estamos 2 veces a la semana. Bien. Bueno, doctor, es un orgullo tenerlo como un urólogo integrante de la región sanitaria este. La verdad que la especialidad que ha elegido se nota en la vocación de servicio, las ganas, la verdad, la gran profesión que lleva en sus manos. Como cualquier ciudadano se lo agradecemos, estamos para ayudarlo, incentivar este tipo de charla. Hablamos ahora de cáncer de próstata, pero sé que también usted está muy involucrado en un tema de cáncer de testículo, que vamos a hablar en la próxima semana, porque también es algo que podemos llegar a prevenir y que está afectando a mucha de la población. Y está bueno que, bueno, tengamos estas charlas, que las podamos, las personas que tengan esta consulta a través de esta modalidad, esta plataforma, acercar a un profesional con su especialidad, de su magnitud, con su impronta. La verdad que nos enorgullece muchísimo, y a nosotros desde el Departamento de La Paz estamos muy agradecidos. Tenemos profesionales de salud que nos han acompañado también, así que les mando un saludo. También nos sirve esto, que un especialista nos ayude, nos guíe, nos actualice con el tema de los tratamientos, las formas y los métodos que tenemos que seguir, y los canales para tener esta retroalimentación dentro de la región. Es muy importante, así que estamos muy agradecidos. Y invitamos a todos los que nos siguieron, a todos los que compartieron este momento, esta tarde con nosotros, a que nos acompañen el día lunes, también a las 18:30, para, bueno, hablar el cáncer de testículo. No sé si nos quiere adelantar algo para que la Sí, gente... bueno, yo siempre, el mes de noviembre todo el mundo habla del cáncer de próstata, yo siempre insisto en que es muy importante hablar de cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque realmente, más allá de que el cáncer de próstata aparece, es más frecuente en varones, y que el cáncer de testículo es muchísimo, muchísimo menos frecuente, es un cáncer que, con su baja frecuencia general, es el cáncer más frecuente en varones, en sexo masculino menor de 35 años. ¿Sí? O sea, el cáncer más frecuente en menores de 35 años. Y como son menores de 35 años, son pacientes jóvenes que si les pasa algo, si fallecen, generan una carga familiar, social y un montón de cosas muy grandes. Y realmente nosotros en el hospital tenemos muchos pacientes con cáncer de testículo que han fallecido, que han llegado tarde. Es uno de los cánceres más curables que existen, quizá el más curable, es el paradigma de los cánceres que se pueden curar. Y si llegan tarde, los pacientes se mueren, y se mueren lamentablemente con hijos, chicos, se mueren de mala manera, sufriendo. Es realmente bastante, bastante feo de ver, de un tumor tan fácil de prevenir, porque aparte, como pasa con la mama, el testículo es un órgano que uno lo puede tocar, lo puede palpar, ¿sí? Entonces es mucho más fácil de prevenir que, por ejemplo, el cáncer de próstata, que está dentro y que hay que hacer otras cosas, ¿sí? Qué lindo. Entonces, a todos que nos sigan, que no nos sigan solamente los hombres. En este caso, el lunes invitamos a las madres, a las hermanas, a toda la Exactamente, comunidad eso de es importantísimo. Es algo también que se tiene que hablar dentro de los establecimientos escolares. Este tema del cáncer de próstata también, que afecta, como usted bien dijo, a menores de 35 años. Entonces, es una forma de prevenirlo, hablarlo, saber cómo hacerlo desde la mano de un profesional. Así que le Claro. agradecemos. Sé que
ha costado ubicar el día porque tu agenda estás muy ocupado, pero te agradecemos de corazón que nos dé este lugar, este espacio, desde los ciudadanos paseños. Un fuerte abrazo, cariño, y nos encontramos el día lunes. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la polenta que se le está poniendo al hospital, por hacer este tipo de cosas que acercan al hospital a la sociedad y que realmente para eso estamos, ¿no? Nosotros somos todos los que trabajamos en un hospital público, en definitiva somos empleados de la gente y si el hospital no se acerca a la gente, ¿para qué está el hospital? Y esto es buenísimo que se haga notar. Bueno, muchísimas gracias, doctor David. Un gusto, que tengan buenas tardes y un saludo a todos los que nos han acompañado. Gracias a ustedes y a todos los que hicieron posible. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Chao.